Mi nombre es Omar Colomer y soy el creador de un proyecto que se llama 68 Rojo, en el cual, pues bueno, nace como una obra de teatro y pues debido a su extenso tema enfocado ahorita precisamente en el 68, en la cuestión del 2 de octubre. Sin embargo, pues bueno, este proyecto de 68 Rojo pretende abarcar muchos temas importantes que pasaron durante el año del 68. Ahorita, pues en conmemoración a este mes de octubre, pues estamos enfocados en documentar todo lo que está relacionado a la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. Para esto, pues bueno, nos estamos dando a la tarea de tratar de conjugar a las personas pues más de renombre en este tema, que tienen alguna aportación importante eh, debido a sus investigaciones, sus notas periodísticas, en fin, ¿no? Entonces, pues consideramos que usted es un ícono muy importante del 68 por varias situaciones, porque por la cuestión que usted ha desempeñado en este tema y sobre todo pues un libro muy interesante que sacó y pues bueno, esto es con la finalidad de poder documentar para las nuevas generaciones todo lo referente a este tema. Entonces, pues le hemos preparado unas preguntas para que, sobre todo la gente que desconoce un poco de este tema y como le mencionaba, las nuevas generaciones puedan saber realmente qué fue lo que pasó en el 68 en México. Entonces, pues bueno, como todos sabemos, hubo una matanza el 2 de octubre del 68, un miércoles para ser precisos. Entonces, pues quisiéramos saber qué fue lo que desembocó, que concluyó en esta tragedia, cómo fue todos, por ciertas documentaciones, sabemos que el 22 de julio oficialmente fue cuando inició todo esto, ¿no? Que fue el enfrentamiento entre las escuelas, pero quisiéramos saber, señor Sergio, si fue realmente así como sucedieron las cosas. Bien, si tomamos el 2 de octubre y la decisión del presidente de aplastar la movilización estudiantil y popular de aquel año, tenemos que entender el contexto. Era la época dorada del presidencialismo. Gustavo Díaz Ordaz era un obsesivo del control y controlaba realmente al México organizado. Entonces, era también un hombre muy paranoico, muy inseguro. Y estaba convencido de que había una conspiración contra su gobierno. Por tanto, cuando inicia el movimiento del 68, sí, un 22 de julio, se sale de control un 26 de julio y empieza a crecer a raíz, sobre todo, del bazucazo a la puerta de la preparatoria número 1. En ese momento, el presidente empieza a perder el control de la situación. Simplemente no estaba preparado ni él ni su gobierno para entender esa explosión de energía, no solo de los jóvenes, aunque sí, fue digamos, la columna vertebral, sino también de profesores y de una cantidad muy importante de ciudadanos de la capital que estaban inconformes con varios aspectos del sistema político, en particular el uso de la violencia en contra de los movimientos que querían cambios. De hecho, el pliego petitorio de 6 puntos, la mayoría de los puntos son en contra del uso de la violencia estatal. Y en el transitorio viene la exigencia de transparencia, de un diálogo público, lo cual pues iba en contra del secretismo y del control que tenía el presidente. Entonces, el presidente decide acabar con
con el movimiento estudiantil el 27 de agosto, el día de una gran marcha llena de energía, pero también que conjugaba las dos expresiones de la movilización juvenil, una pacífica, que quería cambios en la Constitución liberal, otra mucho más radical, que deseaba que hubiera una revolución y que enarbolaba las banderas de Che Guevara y de la Revolución Cubana. Y Perdón, señor Sergio, esta marcha que usted menciona es la famosa Marcha del Silencio, la del 26 de agosto. No, la del silencio es el 13 de septiembre. El 27 de agosto es una marcha que se da en contra del gobierno, pero que se sale de control porque deciden los estudiantes quedarse en el Zócalo y pedir que después del informe el presidente vaya a un diálogo público con los estudiantes. Fue una petición que hizo Sócrates Amado Campos Lemos, un estudiante politécnico al que luego acusan de ser agente del gobierno federal. En ese momento Gustavo Díaz Ordaz decide aplastar el movimiento, pero viene la Marcha del Silencio y viene la resistencia del Politécnico inesperada en el Politécnico, el casco de Santo Tomás, Zacatenco, y es entonces cuando decide el presidente, junto con el jefe del Estado Mayor, lanzar un operativo militar que tiene varios componentes para apresar a los líderes estudiantiles y aplastar al movimiento. Esa es la secuela que confluye el 2 de octubre y que es un operativo militar que sale mal. No sé si le interese que explique qué consistió el operativo del 2 de octubre. Sí, por supuesto, señor Sergio. Mire, pues en relación a todo esto que, pues bueno, fue del 22 de julio a esa marcha que usted menciona, prácticamente se formó el Consejo Estudiantil de una forma muy rápida. Fue prácticamente de inmediato, porque usted menciona a Sócrates. Ya habían algunos nombres entonces de quién conformaba el liderazgo de esos grupos estudiantiles, ¿no? Ya los tenían identificados. Digamos. Desde los primeros días del movimiento se conforma primero el Consejo Nacional de Huelga, al que luego se unen los profesores, porque ahí participaban líderes estudiantiles y líderes magisteriales. No eran solo estudiantes. Y eso le da una enorme consistencia al movimiento, porque tenían eso y la marcha del 1 de agosto encabezada por el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, en donde el rector legitima la protesta estudiantil por la violación a la autonomía universitaria. Es decir, se fueron concatenando factores que tienen como trasfondo, en mi opinión, el rechazo que había en buena parte de la sociedad y del México educado a los métodos que seguía el gobierno federal y el presidente Gustavo Díaz Ordaz. El 2 de octubre, el presidente decide aplastar la marcha utilizando un modelo que ya había aplicado en parte al menos en Chilpancingo Guerrero en 1960, cuando él era secretario de Gobernación, no era presidente, y luego en San Luis Potosí en 1961, que consistía en un grupo de francotiradores que desde las azoteas disparaban contra la multitud, mataban a algunas gentes. Eso justificaba que entrara el ejército y aplastara a la rebelión estudiantil. Entonces el presidente ordena varios operativos simultáneos.
es bien complicado en apariencia. Uno le pide al ejército, a Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa, que organice lo que se llamó la Operación Galeana, que eran aproximadamente 3,000 efectivos que iban a entrar para desalojar la plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Ese era un operativo. Y ellos iban a encabezarlo, un grupo de paracaidistas encabezados por el general José Hernández Toledo. Un segundo operativo era el coordinado por la Dirección Federal de Seguridad que era un grupo que se conoció como el Batallón Olimpia. Era un grupo de agentes de la Federal de Seguridad, agentes de la Judicial Federal, integrantes del Ejército, de la Policía Rural, a los cuales se identificó con un guante blanco en la mano izquierda. Ellos su misión, se apostaron dentro del edificio Chihuahua y en las escaleras del edificio Chihuahua, y en el momento su misión era detener a los líderes que iban a estar hablando desde el tercer piso del edificio Chihuahua. El tercer operativo, del cual solo estaba enterado el presidente, el jefe del Estado Mayor, general Luis Gutiérrez Oropesa, y muy probablemente, pero esa es una hipótesis mía, el jefe de la estación de la CIA en México, Winston Scott, solo ellos tres, enviaron a un grupo de unos 12, de hecho el número no se sabe totalmente, de 12 francotiradores que eran oficiales del Estado Mayor Presidencial. Ellos ocuparon las alturas desde diferentes edificios. Puntos estratégicos. Y cada uno de los, cuando el ejército entra a la plaza, lanzan una bengala desde el edificio de Relaciones Exteriores, en aquel entonces, dos bengalas, de hecho una roja y una verde, y en ese momento entran en operación los francotiradores que disparan contra la multitud y tumban el primero, el general Hernández Toledo, y contra la multitud, y luego mientras el Batallón Olimpia tomaba control del edificio Chihuahua, detenía a los líderes, pero se sale de control el operativo porque empiezan a disparar todos contra todos. La plaza se desaloja muy rápido, pero continúa la balacera y el enfrentamiento durante 1 hora y media. Todavía yo llevo muchos años estudiando ese movimiento y he escrito 3 libros sobre el tema, pero sí. El hecho es que se salió de control, y no solo eso, sino que el presidente perdió el control del relato porque él sostenía, y el general Marcelino García Barragán y otros voceros esa misma noche argumentaron que los estudiantes habían disparado primero, pero como había más de 100 corresponsales extranjeros por la cercanía de la Olimpiada, ellos difundieron una historia diferente, que era que el ejército había entrado disparando. Los francos se suponían en aquel tiempo que los tiradores habían sido del ejército. Nadie sabía que al ejército lo habían tomado por sorpresa también. Y durante muchos años se manejó la hipótesis de que era un ejército que había asesinado a la población. Pero, claro. Pero de hecho había sido una parte del ejército, de las Fuerzas Armadas, es decir, el Estado Mayor Presidencial, el que había disparado contra el ejército y contra la población. En fin, esa es la historia del 2 de octubre.
En relación a lo que usted menciona del señor de la CIA, Winston Scott, eh, ¿cómo es posible que algo que supuestamente está pues bien asesorado, inclusive podría ser que el Batallón Olimpia se pudiera considerar parte de un como servicio secreto de México? Pero ¿cómo es posible que hayan fallado en esta operación, que se haya salido de control, algo que supuestamente estaba pues muy bien asesorado, planeado, con tantos puntos estratégicos? ¿Cómo es posible que haya habido pues tantas muertes inocentes? O sea, esto quiere decir que pues a estas personas no solo se les fue de la mano el asunto, sino que dispararon pues sin temor alguno. Se maneja en muchos medios por expedientes, por fotografías, pues el sarcasmo, las humillaciones con las que el ejército sometía a los estudiantes, eh, todo esto. ¿Qué fue lo que pasó con el ejército? Mire, hay aquí una situación de que el ejército, pues, digamos que de su principal misión, su principal lealtad es hacia el pueblo. ¿Cómo es posible que no haya habido alguien que, a pesar de lo que estaba sucediendo, no haya ordenado el alto al fuego? Sabemos que pues el presidente era, como usted lo menciona, ya en sus modelos anteriores de estrategias de represión, utilizaba pues, pues no solo la violencia, sino inclusive pues hasta el asesinato. Entonces, ¿cómo es posible que no haya habido alguien que parara esta masacre? Mire, el problema con los gobernantes autoritarios es que creen tener la capacidad de controlar la historia. No es el primer mandatario, Díaz Ordaz, que pierde el control sobre los acontecimientos. Hay una larguísima lista, está muy bien acompañado desde Napoleón, Hitler o Lyndon Johnson, es decir, que cometen errores que no anticipan porque la historia no puede ser reducida a unas cuantas variables manipuladas. No es el caso. Pero perdieron el control y eso tuvo consecuencias a las que me referiré muy brevemente. La primera es que el Marcelino García Barragán, el general, el secretario de la Defensa, quedó furioso porque consideró que, y con razón, que al ejército lo habían metido en una trampa y que el comandante en jefe había ordenado que otros soldados dispararan contra otros uniformados y contra el pueblo indefenso, vamos. Tenía que morir gente para poder justificar la represión. Ese se detienen a 2,000 personas esa noche, incluido el ejército. Había una gran confusión. De todo esto nos enteramos porque el mismo general Marcelino García Barragán hace una entrevista muy que insinúa la verdad, no la dice totalmente, en 1970, cuando sale un libro que se llama Trampa en Tlatelolco, de un general, de un militar, un coronel. Y luego en 1999 entrega su testamento a Julio Scherer García, el director de proceso, quien saca un libro con Carlos Monsiváis, se llama Parte de Guerra, en donde está relatado y ahí aparece el documento. Pero a partir de ese hecho, las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina empiezan a tomar distancia de los gobiernos civiles porque consideran que no van a seguir obedeciendo órdenes que son incorrectas. Y en cuanto al movimiento estudiantil, después de del primer golpazo, vamos, que reciben,
se reorganizan, el movimiento como tal queda deshecho, pero de ahí viene, en mi opinión, el inicio de una transición que dura 50 años, porque mi generación, algunos nos fuimos a las universidades, otros a los partidos, a los organismos civiles, movimientos políticos, la guerrilla. Es decir, hay todo un efecto de fecundación que provoca que inicie la transición ya con el gobierno de Luis Echeverría, que cuando inicia la llamada apertura democrática. Pero así es la historia, Omar, así sucede, así pasa, y pues Sí, ha sido un placer conversar con usted. no, pues el Realmente. placer es nuestro, señor Sergio. Pues mire, vamos a estar aquí, pues como le mencionaba, documentando todo este tipo de situaciones, porque pues es un tema muy amplio en el que pues es necesario que quede pues plasmado y que esté a las manos de las nuevas generaciones ahorita por medio de esta nueva modalidad que es lo digital. Ahora ellos tienen un poquito más acceso a toda esta información, Claro, ya que antes, pues bueno, tenía que ir a uno a instituciones específicas para poder obtener información sobre el tema, ¿no? Y ahí, bueno, los libros como los de usted, donde pues son referentes, ¿no? De todo este tema. Y pues quisiéramos pues más adelante seguir platicando sobre de todos estos acontecimientos, más que ya todos sabemos. Pero bueno, ya nada más para cerrar, para despedirnos de esto, ¿usted ya piensa que a estas alturas, evidentemente por varias situaciones, nunca hubo justicia, ni la habrá, ¿verdad, señor? no. No hubo justicia. A lo más que hemos podido llegar es a reconstruir la verdad. Todavía quedan algunos huecos. Ojalá y los archivos militares se abran. No sé, ignoro si haya información ahí. Esos Pero expedientes faltan por abrir, ¿verdad? sí, faltan por abrir y faltan por abrir los archivos de la CIA y del Pentágono. Es decir, sí que los archivos de cubanos, que fue muy importante. Es decir, todavía faltan vertientes que explorar, pero en términos generales y gracias a la sociedad, no solo las víctimas, por ejemplo, los líderes del Consejo Nacional de Huelga como Raúl Álvarez Garín o eh, Gilberto Guevara Niebla, entre Luis Cabezas de Rosales de vaca. Alba, en fin, un buen número de líderes y testigos han hecho aportes Incluso sustantivos. artistas, ¿no? También, Claro, no ha fueron unas habido revoluciones, una es, revolución, eso que vivió México fue algo impresionante, ¿no? Se sumaron las mamás, se sumó el movimiento obrero, el movimiento artístico, el bueno, el movimiento, movimiento pues, obrero no tanto, porque estaba muy controlado, la CTM lo tenía muy controlado, pero sí hubo una gran movilización y es indudablemente un parteaguas de la historia, el movimiento y dentro del movimiento el 2 de octubre y yo cierro haciendo un reconocimiento a los líderes del Consejo Nacional de Huelga que en su inmensa mayoría jugaron un papel muy digno claro. de congruencia y de consistencia. Y ya seguiremos conversando más. Claro que sí, señor Sergio, porque estos temas, ojalá y tengamos tiempo de poder presenciar ese acto histórico de la apertura de expedientes, ¿no? Pues de los militares, del ejército, ¿no? Estaría interesante ver todos esos expedientes. Pero bueno, me despido de usted, señor Sergio, le agradezco que se haya tomado su tiempo para esta entrevista y bueno, aprovecho